¿Qué tal, amigos del Apostadero y de Fullaventura? Mi nombre es Cristian Sokolowski. Estamos en el RENAR para entrevistar al director nacional Juan Pablo Alan y hacerle unas preguntas respecto a lo que ha cambiado y lo que va a cambiar. ¿Qué es lo que encontraste cuando te sentaste en el ANMAC, en el viejo ANMAC? Nosotros siempre decimos que nos encontramos con dos grandes problemas, uno ideológico y el otro administrativo. El ideológico, vimos que había una idea para con el legítimo usuario que consideraban que a través de la imposición de burocracia y las dificultades iban a lograr, por un tema ideológico, bajar la cantidad de legítimos usuarios y de circulante. Sin decirlo, creo que había un objetivo claro de, por una cuestión ideológica, de tener al legítimo usuario como alguien que no lo sentían, que no lo querían, que no formaba parte de sus sentimientos y le ponían trabas y trabas. Y en lo administrativo, sin lugar a dudas, era el registro más papelizado de toda la Argentina. De todos los registros existentes, que yo hice una comparación, este es el que menos tecnología incorporada tenía. Pero tiene que ver con lo primero, porque la tecnología hace que sea más fácil estar dentro de la ley. Entonces, si vos por ideología considerás que hay que poner trabas para alejar al legítimo usuario y de esa manera bajar el circulante, bueno, que las dificultades se ven después en la burocracia, en la cantidad de burocracia, y el papel era un símbolo de todo eso. Era el registro más anacrónico y más papelizado de toda la Argentina. El primer cambio, sin lugar a dudas, es nuestra visión hacia el legítimo usuario. Para nosotros el legítimo usuario de armas es un aliado de la gestión, siempre lo decimos, porque es el típico cumplidor de la ley, el prolijo, el responsable, el que nos ayuda a generar la conciencia en los que no están bajo la regularidad de lo importante de estar dentro de la regularidad. Entonces el primer cambio es, nos sacamos de encima el freno ideológico. Consideramos al legítimo usuario como alguien muy importante en nuestra gestión. E hicimos, como bien mencionabas algunas de las medidas, hicimos cosas pensando en ellos, escuchándolos a ellos y viendo que el objetivo nuestro es que estar dentro de la ley sea fácil. Ese es, todo lo que ves acá está motivado por eso. Que estar dentro de la ley sea fácil, eso fue, me acuerdo perfectamente, una de las dos premisas de la ex ministra Patricia Bullrich. Me dijo, todo aquel que quiere tener un arma en su casa, pues que la tenga. Segundo, hagámosela fácil. ¿Sí? Entonces, esas son las cosas que nosotros entendíamos necesario, urgente e indispensable, es cambiar el foco y la visión y la valoración hacia el legítimo usuario. Después vinieron las medidas. Por ejemplo, sacar los 15 días de registro de oposiciones, que eso lo que hacía era demorar la CLU, la credencial de legítimo usuario, y eso hacía que la gente diga, no, más sí, yo no, ¿para qué voy a estar dentro de la ley? Eso era la consecuencia. Después, también la segunda medida que tomamos es que todo aquel que renueve la CLU en tiempo y forma no le vuelvan a tomar el registro de aptitud de tiro, digamos. Esto basándonos en el registro nacional automotor, entendíamos que no es necesario volver a rendir porque la aptitud ya está debidamente demostrada con su conducta constante, prolija, bueno, y después el granito nuestro es la digitalización de la CLU primera, de la tarjeta de munición, después la tenencia express. Fuimos todo en camino a cumplir con aquel mandato que nos moviliza, que nos orienta, que es que estar dentro de la ley sea fácil. La Argentina tiene una ley, vos lo sabés muy bien, sólida, que tiene 50 años,
que es estudiada en el mundo, que es fuente de inspiración de otras legislaciones, sobre todo en América Latina, pero que en su aplicación le fueron poniendo trabas en su implementación y lograron que 2 de cada 3 legítimos usuarios estén vencidos. Bueno, nosotros nos propusimos cambiar esa lógica y dar vuelta a ese ratio. No es una tarea fácil, pero la hemos mejorado sustancialmente. Hoy hay más de 20% adicional de legítimos usuarios en condiciones, con su CLU vigente. Las tenencias también, lo mismo, han aumentado significativamente. Y es todo producto de la modernización, de la digitalización, pero que no deja de ser consecuencia del cambio de paradigma. El cambio de paradigma es: el legítimo usuario es un aliado de nuestra gestión. ¿Qué fue lo que motivó al cambio de ALMAC a RENAR? Tiene una historia atrás. Esto pasó de ser un organismo descentralizado a ser un organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. Entonces, cuando apareció esa necesidad del cambio orgánico y de estructura, entendíamos que era una buena oportunidad para volver a las fuentes. Y la verdad que esto siempre fue el Registro Nacional de Armas y Explosivos, que después ampulosamente le quisieron agregar una serie de fines y de actividades que, además de que no se cumplían ninguna de ellas, sí tenían claramente una orientación en contra del legítimo usuario. Esta era nuestra visión, y que además el que mucho abarca poco aprieta, no cumplía ninguna de todas sus funciones, las cumplía bien. Entonces decidimos volver a las fuentes, concentrarnos en lo que somos, que es un registro nacional de armas y de explosivos, con capacidad de fiscalización muy superior a la inicial, a través de la tecnología. Hoy la tecnología que incorporamos nos permite tener un control y una trazabilidad que antes no existía. Y se lo propusimos a la presidencia y entendieron perfectamente. Es concentrarse en las verdaderas misiones y funciones de este organismo, y no andar cargándose de mochilas y de actividades que no tienen nada que ver con la naturaleza del organismo y que además tienen un tinte ideológico y además te hacen ser ineficaz en todo, porque al tener que desparramar tu energía en actividades no esenciales, bueno, terminás incumpliendo con las esenciales. Esa es más o menos la idea. En general, los legítimos usuarios tomaron muy bien todos estos cambios. ¿Cuál es tu opinión? Mira, nosotros tenemos encuestas que hacemos cada tanto y además es lo que escuchamos, lo que sentimos cuando vamos a las entidades de tiro, a los tiros federales, a los polígonos, cuando recibimos asociaciones o legítimos usuarios individuales que nos paran, nos dicen, lo vemos en las redes. Creo que todo lo que hicimos, esta batería de medidas que tiene muy claro cuál es la finalidad, fueron bien recibidas por el ambiente, por los legítimos usuarios, nos lo hacen saber, nos lo hacen llegar, pero porque saben que los tratamos mejor. Y los tratamos mejor por esto que te decía al principio, porque no son enemigos. Acá en la Argentina, el que quiere tener arma y cumple con todos los requisitos, la tiene que tener. Porque si no, lo que logramos es exactamente lo contrario, es empujarlos a la ilegalidad. Y al Estado lo que le conviene y le sirve es que estén todos adentro. Por eso fomentamos, escribimos y empujamos en la Cámara de Diputados Nacional y en el Senado la ley de regularización de armas, que hace más de 20 años que no la hay, porque es importante que el Estado sepa quién tiene las armas, dónde las tiene y cómo las tiene. Partiendo de una base fáctica, de la realidad. O sea, las armas no se fuman. Lo mismo que el decreto 64 del 95. Bueno, tenemos que legislar sobre la materia. Esto de la ley seca o la prohibición termina siendo un disvalor porque termina fomentando el circuito ilegal. Bueno, es mucho mejor legislar, permitir con las condiciones que sea y no prohibir y fomentar la irregularidad, la ilegalidad,
y donde el Estado no tiene el alcance, donde al Estado se le escapa todo. Bueno, esa fue la decisión política que nosotros implementamos. Esto fue una decisión política de la ministra y del presidente. Y además, un profundo respeto a las libertades individuales. Esto que te decía que Patricia nos ordenó, todo aquel que quiere tener un arma en la Argentina, que la tenga. Por supuesto cumpliendo todos los requisitos de ley. Pero no le pongamos palos en la rueda, porque ya la gente tomó la decisión. Entonces, ¿qué necesitamos? Que la gente esa decisión la haga dentro de la ley, que no se me escape, que no se me vaya. Claro. Que para eso necesitamos que estar dentro de la ley sea fácil. Sí, Ese es el objetivo. ¿Cuáles son los próximos cambios que estás pensando hacer? ¿Cuáles van a ser los ejes de tu gestión para estos próximos 2 años que quedan? Nosotros ahora estamos trabajando en 2 reglamentaciones. La del decreto reglamentario de armas, que tuvo importantes modificaciones. Bueno, lo estamos bajando a resolución, estamos en la etapa final de validaciones. Y el de la ley de regularización de armas. Para nosotros, la ley de regularización de armas es un hito de gestión, tal vez el más importante. ¿Por qué lo digo? Porque la última moratoria o regularización que hubo en el 2004, que se reglamentó en el 2006, fue un fracaso rotundo. ¿Y por qué? Porque le exigían a la gente traer el arma presencialmente. Hubo 286 casos que vinieron armas, de los cuales se aprobaron 200. Bueno, nosotros vamos a hacer un sistema totalmente distinto, que sea fácil, que sea digital, que sea a distancia. Nosotros, por supuesto, que se hace un examen de la persona y del arma, que no tenga ningún tipo de inconvenientes, pero tenemos cifradas expectativas en el éxito de esa ley, porque nos va a permitir tener una mayor y mejor información, porque ese insumo no deja de ser un insumo trascendental para la seguridad pública nacional. Correcto. Hoy, cuando a mí un juez, un fiscal me pregunta, bueno, yo hoy tengo una mejor información para darle que antes de cuando era papel. Claro. Obviamente, cuando digitalizamos nos encontramos arriba de la mesa con un montón de problemas que acarreaba la papelización del registro. Hoy no. Hoy todavía me queda, ¿no? Pero es un proceso que en un par de años vamos a tener un insumo excelente. Y la ley de regularización de armas va en ese mismo camino, en darme a mí, en darle a la Argentina, en darle a la seguridad nacional un mejor insumo, pero siempre partiendo de la base del reconocimiento de la realidad. Las armas están, las armas las tiene alguien, ese alguien a partir de ahora puede decir, bueno, tiene que ser legítimo usuario, tiene que tener un lugar de guarda, todo lo que uno ya conoce. Pero a partir de acá, el Estado va a tener más información, mejor información y una trazabilidad y control más eficaz que la actual. Y lo otro que sí para nosotros es muy importante, que tal vez, no sé si es exactamente lo que ustedes tratan en el programa, es lo vinculado a explosivos. Esto es el Registro Nacional de Armas y Explosivos. Misma ley, dos decretos distintos, con un par de años de diferencia. En el programa hay muchos recargadores, así que te estamos escuchando ávidamente. Pero ustedes saben que por acá pasa todas las empresas que trabajan en vaca muerta, en la minería, y bueno, ahí el decreto del 83... Todo. Pero hoy fundamentalmente vos tenés nitrato de amonio, tenés las 3 actividades motores de la Argentina, minería, petróleo y agroindustria, pasan por acá. Porque los proveedores de explosivos que se utilizan para esas industrias se tienen que registrar, nosotros controlar, auditar, fiscalizar. Todo eso nunca tuvieron ningún tipo de reforma legislativa, no tuvieron ninguna resolución que modernice el sector. Bueno, estamos trabajando en una reforma del decreto del 83, más algunas resoluciones que van a permitir, y además es un proceso de digitalización que ya empezó con la ventanilla única de comercio exterior, y todo un proceso de modernización de la parte de explosivos, porque aquellos que invierten miles y miles de millones de dólares en la Argentina tienen que tener de parte nuestra un servicio acorde a la importancia de la actividad, la importancia de los sectores en la Argentina de hoy, por si son 3 motores fundamentales para la Argentina.
tengo que preguntar también por la aportación, que hay muchas, la verdad, hay muchos comentarios por todos lados y quién mejor que vos para... Bueno, como te decía, el decreto se ha modificado, hay dos requisitos o dos características del decreto original que no están más, que son la duración por 1 año y el requisito de la interpretación restrictiva. Bueno, ninguno de los dos está, estamos en plena reglamentación que requiere un proceso de validación posterior. Creo que claramente va a ser un objetivo nuestro de ampliar el espectro. Yo no te quiero quitar más tiempo, estoy muy agradecido de estas respuestas. Felicitarte, felicitar la gestión, toda la actualización y el buen camino que nos has facilitado nosotros los legítimos usuarios. Y como bien decías vos, esto no solo es legítimos usuarios, es también explosivos, talleres mecánicos armeros, instructores, todo un abanico y un universo que hay que saberlo manejar y creo que lo has llevado y lo estás llevando muy bien. Así que... Bueno, yo agradecerte la entrevista y ustedes, como todos los medios especializados, como todas las entidades de tiro, como todas las asociaciones, a nosotros nos sirven como polea de transmisión. Es una forma de conectarnos con el legítimo usuario, con los comercios, con las industrias vinculadas al sector que trabajan con nosotros. Y la verdad es que todo parte desde el principio. Es el cambio de mirada, de visión y de valoración hacia el legítimo usuario. A partir de ahí viene todo lo demás. Yo creo que lo que valora el legítimo usuario en nuestra gestión es principalmente y fundamentalmente eso. Es decir, dejamos de ser perseguidos para convertirnos en aliados. Eso es toda una novedad. Entonces, sí. No ser parte de la inseguridad. Claro, entiendo que viene por ahí la valoración y nada, los programas como los de ustedes nos ayudan mucho a relacionarnos de manera intermedia con todos ellos. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos y por tu tiempo y amabilidad.